Yo creo que siempre podemos ponernos de acuerdo todos con el manejo del tiempo. Hay una restricción que todo tiene que terminar a las 8 de la noche. Si nosotros mantenemos un ritmo entre 20 a 25 minutos por exposición, lo podemos hacer, ¿no? Y para eso también, por favor, las preguntas las haríamos al final de las exposiciones para poder agilizar el ritmo que todos necesitamos, para poder justamente escuchar estas ideas tan importantes para todos nosotros como profesionales. Tengo el agrado de anunciar la conferencia del Colegio de Abogados del Perú. Tema: Marco Constitucional y Seguridad Jurídica, a cargo del expositor Dr. José Palomino Manchego. Un aplauso ya por adelantado. Él es director de la Escuela Académico Profesional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho en las Universidades Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Lima, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad San Martín de Porres y de la Academia de la Magistratura. Secretario Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección peruana, miembro asociado de la Academia Internacional de Droit Comparé, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes tengan todos ustedes, distinguidos profesionales de la mesa de honor, doctos concurrentes a este evento dimensional, yo diría. Quiero agradecer la deferencia que han tenido los organizadores, especialmente el Colegio de Economistas, para poder estar aquí también representados por un colegio bicentenario. Yo diría que es el colegio antañón de todos los colegios profesionales que ofrece el mundo de la cultura, y que es el Colegio de Abogados de Lima, fundado precisamente en pleno periodo virreinal, antes que nos desprendamos del dominio español. Y el tema que se me ha asignado, no obstante de que ustedes lo pueden ver en el PowerPoint que he enviado y que se lo pueden remitir por el internet, es, yo creo que el tema delicado hoy en día, el punto dolent, el punto neurálgico, y que ya el superintendente, con esa experiencia que tiene desde el punto de vista de su especialidad, ha abonado el terreno para que yo pueda decir algo al respecto. Me refiero al tema del marco constitucional y seguridad jurídica. Yo le había puesto el marco constitucional y la seguridad jurídica a partir de los criterios hermenéuticos del Tribunal Constitucional. Que a la hora que ustedes salgan van a ver precisamente un folleto de los boletines que distribuye el Tribunal Constitucional, y en donde prácticamente todo lo que se ha dicho antes que yo exponga está hoy en día en la cresta de la ola. Por ejemplo, estamos hablando de conflictos sociales, estamos hablando de la inclusión social, estamos hablando de los conflictos mineros, lo que ha dicho el superintendente no hace mucho. Entonces yo quiero demostrar en estos 25 minutos, abuelo de águila lo voy a decir, ¿no?, respetando el tiempo que se me ha dado, de que todo ingresa a ser discutido en sede constitucional. El mundo, por ejemplo, de la economía, todos lo tenemos desde que salimos de nuestra casa, como el aire, lo respiramos. Igual sucede también con el mundo jurídico, desde que salimos ya tenemos nosotros una relación jurídica, sin necesidad de hacer un contrato ley. Por ejemplo, sin necesidad de llevar a término un contrato privado. Solamente por el simple hecho de subir ya a un ómnibus, ya tenemos una relación, una obligación de pagar una contraprestación. Pero ¿qué ha pasado últimamente?
Estamos viviendo lo que algunos juristas llaman una sociedad de riesgo. La sociedad de riesgo viene a ser básicamente las conductas patológicas sobre la base de fenómenos endógenos y exógenos que ofrece el mundo de la posmodernidad. A la hechura de Huntington, ¿no? Es la consecuencia de un choque de civilizaciones. Es la consecuencia del mundo globalizado hoy en día. Por ejemplo, en el marco jurídico se deja notar claramente el tema de cómo la criminalidad organizada avanza impunemente. Muchas veces los estados en América Latina, producto precisamente de que no hay presupuesto para combatir la delincuencia, se ven en línea de retroceso para poder combatir, por ejemplo, el narcoterrorismo, las drogas y otros delitos que van naciendo sobre la base precisamente de esa sociedad de riesgo. Esas son las consecuencias del umbral del siglo XXI. Y en buena hora pues que se haga un ajuste de cuentas. Colegio de economistas, colegio de contadores, el colegio de profesores, enfermeros, estadísticos, nutricionistas, médicos, ingenieros, matemáticos. Claro, porque ese es un reto de todas las profesiones del saber humano. Y más aún ahora que amenaza el bicentenario de la independencia, no solamente aquí en el Perú, sino también históricamente hablando, desde el punto de vista de la América del Norte, tenemos ahí pues a la Nueva España, México, la Nueva Granada, Colombia y Venezuela, el Virreinato de la Plata y Perú. Son los estados constitucionales que precisamente el día de hoy se ven en esa imperiosa necesidad de establecer un marco regulador. Y el marco regulador hoy en día es el entramado normativo, el entramado constitucional. A partir de ahí, cualquiera de las disciplinas jurídicas que ustedes la ven al frente, como la nuestra, el derecho, desde el punto de vista, incluyendo la política, que duda cabe, los médicos, los ingenieros, tienen que moldearse o adecuarse al ropaje constitucional. Y ahí hay una palabra clave, hay una clave del arco, que es la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque ahí es donde todo lo que se tuerce, especialmente a partir del poder demoníaco, del poder dantesco, del poder jovesiano, de las autoritas, de las facultas, de las potestas, que se dejan notar básicamente en América Latina, en donde, hay que decirlo sin ningún tipo de rubor, hay más de una democracia de fachada. En consecuencia viene el freno y el contrapeso de la norma jurídica. Y esa norma jurídica no es sino lo que los norteamericanos llaman la octava maravilla del mundo, o sea, la Constitución. Y esa Constitución, producto precisamente de esa revolución euroatlántica del siglo XVIII, 4 de julio de 1776, va a dar nacimiento a un órgano del Estado, a un poder del Estado. Y ese poder del Estado es el poder judicial. Estamos hablando del siglo decimonónico. Y que en el siglo XX se complementa con otro órgano constitucional per se, que es el que modula, que es el que regula, el que funge la vez en un buque insignia y que se llama naturalmente Tribunal Constitucional. Y eso es lo que deja notar prácticamente, por ejemplo, el último boletín del Tribunal Constitucional, caso FONAVE, casos de AFP, laudos arbitrales, que hace 10 o 15 años atrás, estoy seguro que la ciudadanía, los agentes sociales, gobernantes y gobernados, jamás imaginaban que estos temas peliagudos o vidriosos hoy en día, déjese notar, por ejemplo, desde el punto de vista de los conflictos sociales, naturalmente no ingresaban a ser discutidos en sede constitucional. Pero para eso hay un utensilio, hay un concepto categorial en la Constitución. Y esa es precisamente la Constitución. Y esa Constitución es la que nos permite a nosotros desarrollar un campo de acción determinado, porque a través de ello vamos a desarrollar el nomen juris, la clase del día de hoy, la exposición del día de hoy, la seguridad jurídica. Para eso es el derecho. El derecho no es para crear incertidumbres jurídicas, y como consecuencia de todo ello, el capital extranjero, por ejemplo, se expanda. No hay inversión extranjera, no hay inversión privada, no hay garantía. Y la Constitución del 93 creó una categoría que se denomina contrato ley. ¿Por qué? Porque no olvidemos que nosotros, desde el 3 de octubre de 1968 hasta el 28 de julio de 1980, teníamos un interregno de 12 años de dictadura militar. Entonces, el capital extranjero
proveniente naturalmente, hoy en día, botón de muestra, las minas, por ejemplo, ¿qué iba a invertir en el Perú? Nada, se espantaba el capital. Entonces la Constitución del 93, recogiendo la experiencia del 79, creó ese nombre llamado contrato ley, en la inteligencia de que no solamente nosotros, sino básicamente el capital extranjero, sobre la base de los flujos, reflujos, orden financieros, orden económicos, estaba asegurado y no se tocaba. Y más aún teniendo la experiencia del año 87, ¿no? Sobre la base de la estatización y la nacionalización, que son políticas coyunturales que hay que respetarlas, pero siempre en el camino se presentan, porque esto depende ya de la responsabilidad de cada plan de gobierno. Y cuando hablo de plan de gobierno, también creo que hacer un ajuste de cuentas a este evento académico es decir lo siguiente, de que debe haber un plan estratégico, que parecería una rara avis, pero el plan estratégico en políticas públicas, educacionales, políticas públicas de vivienda, inclusión social, en el mundo jurídico. ¿Qué facultad, por ejemplo, incluyendo, pongo como botón de muestra San Marcos, la decana de América, no tiene un plan estratégico? Naturalmente que lo debe tener. ¿Que el colegio de abogados no tiene plan estratégico? ¿Que el colegio de ingenieros? Todos tenemos un plan estratégico. ¿Por qué? Porque esa es nuestra hoja de ruta, ese es nuestro timón. Y a partir de ese abono de terreno, naturalmente tenemos que demostrar que en la disciplina que hemos cultivado por mor, nosotros tenemos una responsabilidad con el Estado. Y en el campo jurídico no hay excepción a la regla. Simplemente porque a partir de los criterios hermenéuticos que desarrolla el Tribunal Constitucional, y he puesto botones de muestra, por ejemplo, el tema de ejecuciones forzadas, para citar un botón de muestra, el tema de las detenciones preliminares, y así por el estilo, siempre tiene que darse un encuadre, siempre anatómicamente hablando, en función de lo que hay en el Perú, un sistema de fuentes, ¿no? Una pirámide jurídica, una pirámide kelseniana, tenemos que moldearnos. Y para eso hay un primus inter pares. Y ese primus inter pares que pone las reglas desde el punto de vista jurisprudencial es el Tribunal Constitucional. ¿En dónde? Está en el punto 1. Porque el teatro de operaciones, hoy en día, en el mundo contemporáneo, es ¿qué cosa? Un Estado social y democrático de derecho. El corse-recorse que hablaba Vico, hoy en día ha desembocado naturalmente en el Estado social y democrático de derecho. En la inteligencia de que es un Estado en donde ya no solamente se ve los rasgos definitorios, los rasgos característicos de una democracia liberal que la crearon los norteamericanos y lo complementaron los franceses en julio de 1789 y que se denomina el Estado gendarme, desde el punto de vista liberal, el Estado de policía, y que se complementa en el siglo XIX con el Restat, o sea, el Estado de Derecho, pero que luego de las revoluciones mexicana el 17, rusa el 18, y a partir del 19 de agosto de 1919, con el periodo eymariano, va a darse un giro copernicano, una especie de soldadura de eslabones, como es el Estado liberal del siglo XVIII, complementado en el primer tercio del siglo XX con el Estado social y democrático de derecho. ¿Y esto qué demuestra? Demuestra claramente de que el mundo jurídico no es pacífico. El mundo jurídico gira sobre la base de convulsiones por las propias situaciones coyunturales que se han dado a través de los grandes imperios en el decurso de la humanidad. Véase, por ejemplo, el Imperio Romano, el Imperio Otomano, el Imperio Inglés, el Imperio Napoleónico, el Imperio, antes que se desplome en 1918, austrohúngaro. Entonces, ¿qué ha influido ahí? No solamente la economía, no solamente la política, no solamente el ruido de los sables, o sea, la milicia, sino también el derecho. Y eso trae como consecuencia lo siguiente, que hoy en día hay una eclosión en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque todo se ha constitucionalizado. Pero paralelamente a eso, como los estados muchas veces cometen tropelías, mano militar, tabula rasa, por ejemplo, vemos cosas comunes, tumbas clandestinas, ejecuciones forzadas, entonces ese estado se envejece, ese estado se denigra, ese estado pierde credibilidad. Y ahí es donde
ingresa como una especie de pista de despegue, lo que hemos puesto ahí, posteriormente lo van a ver, el tema del principio de dignidad de la persona humana. Ese principio de dignidad de la persona humana es la coraza, es el núcleo duro, si cabría el término, es la patente de corso, para poder justificar que nosotros somos seres humanos, que tenemos derechos fundamentales, y que esos derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, con sus rasgos definitorios, de innatos, congénitos, inalienables, imprescriptibles, inviolables, deben ser defendidos hasta con las uñas de león. Y el primero en defenderlo es el Estado social y democrático de derecho. Es un Estado en donde existe de por medio, naturalmente, una especie de justicia, de paz, de libertad. Y eso es lo que se requiere en el umbral del siglo XXI. Y naturalmente, abriendo trocha para tener de aquí al año 2021, naturalmente, diferentes conceptos desde las diferentes áreas del saber humano, en donde naturalmente el Estado no se desplome, donde el Estado no se convierta en un Estado vidrioso, delicado, no. Pero para eso hay un reto. Y ese reto naturalmente es de todas las profesiones, especialmente, repito, las que en este momento ven ustedes al frente en la pancarta. Ese Estado social y democrático de derecho hoy en día se complementa por la fuerza de las cosas, porque dije de que los Estados muchas veces cometen tropelías con el orden supra o internacional. Y el giro copernicano lo dejamos notar nosotros una vez que se desploma el muro de Berlín, finalizando la década de los 80. Y naturalmente con la perestroika, que le intuye Gorbachov y le da prácticamente otro cambio de pelaje al viejo mundo. El viejo mundo entendido como las consecuencias que se dan y que impactan hacia Oceanía, hacia África, hacia Asia y naturalmente el espejo por el conducto ya desde el imperio de Carlos V, la corona española hacia América Latina. Siempre se ha dado eso, siempre se ha dado eso. Por eso que la Constitución española del 7-8, que se da luego de que Franco muere en noviembre del año 75, luego de 39 años de dictadura militar franquista, es la que juega una especie de cirio en la constelación de Can hacia América Latina. Y las constituciones latinoamericanas, que fungen de democráticas, naturalmente tienen que desarrollar ese campo de acción. ¿Cuál? La experiencia que se vive en Europa. Y cuando digo el mundo globalizado, cuando digo el orden internacional, ¿qué trae como consecuencia todo esto? Trae como consecuencia que, en términos prácticos, hay una especie, operativamente hablando, de capitis diminutio de un poder judicial y de un tribunal constitucional, caso peruano, caso chileno, caso boliviano, caso argentino, y así por el estilo. ¿Por qué? Porque se le toca la puerta por parte del justiciable al orden supra o internacional, que ya no es la Constitución en su condición de norma normal o de norma jurídica, sino que van a ser los instrumentos internacionales, los pactos, los convenios, los protocolos, los tratados, las convenciones en materia de derechos humanos. ¿Esto qué demuestra? Demuestra pues que el hombre ha adquirido un ropaje desde el punto de vista internacional, en la inteligencia de los estados partes que han suscrito la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica de 1969, no han satisfecho las pretensiones procesales, las demandas o los petitorios de los actos lesivos, de las amenazas o violación de amenaza que se ha llevado a término por parte no solamente del Estado, porque el Estado per se en América Latina es el agresor, pero también, lo ha demostrado el Tribunal Constitucional, también los particulares agreden derechos fundamentales, también cometen tropelías. Entonces, el orden internacional nace a partir de un sistema regional, y ese sistema regional es lo que nosotros coloquialmente conocemos con el nombre de Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de 1969. Ese control interno, ese control doméstico que lo teníamos nosotros recién tardíamente desde 1979 y lo reafirmamos en 1993, no empecé a decir de que ya Estados Unidos lo tenía con el control difuso en 1803, Europa con la Constitución Austriaca del 1 de octubre de 1920, sumen ustedes, ¿cuántos años ha demorado
para que nosotros recién tengamos esta regulación, este modus operandi, para pensar quién controla, cómo controla, cuándo controla y para qué controla. Recién en 1979. En Alemania, superado. En Italia, superado. En Europa, mejor dicho, superado el problema. Pero en América Latina, caso concreto Perú, tardíamente llegó. Y por eso que nos cuesta mucho, a veces, reconocer sentencias que provienen del Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Pero esto necesita, ¿qué cosa? Lo que enseñaron los alemanes. Los alemanes enseñaron algo muy importante y lo aprendieron. Luego de finalizada la Segunda Gran Guerra en 1945. Sentimiento constitucional. Y esto sería una primera conclusión. Sentimiento constitucional en la inteligencia de que es el pueblo el que se adhiere a su constitución. Y ellos lo aprendieron. Y curiosamente, cuando se desploma el muro de Berlín, la Constitución de la República Democrática, que estaba vigente en 1974, ¿correcto? Se abren las fronteras y los dos alemanes se juntan. Y las Alemanias de la parte del bloque socialista democrático entienden que su constitución, de sus hermanos, que es la ley fundamental de Bonn, vigente hasta el día de hoy, y una de las constituciones de la posguerra, es la que camina en punto de perfección ese sentimiento constitucional. Entonces, no piensan, como puede darse populistamente hablando o demagógicamente hablando en América Latina con un nuevo presidente, una nueva constitución. No, esa constitución que ha sentado sus bases, sus paralelos, sus meridianos, entonces esa constitución debe seguir llevando las marchas del Estado social y democrático de derecho del mundo teutón, o sea, de los alemanes. ¿Cómo se llama eso? Naturalmente que es el sentimiento constitucional. Que los españoles hoy en día le han dado otra categoría que es, y que también puede ser como una especie de sinonimia, y que se denomina el patriotismo constitucional. Entonces, los instrumentos internacionales, los pactos, los convenios, los protocolos, los tratados o convenciones, van a complementar lo que internamente se llama el control desde el punto de vista constitucional. Ya no es constitucional hoy en día el control. Se ha quedado así, capiti diminutio. Y voy a poner algunos botones de muestra. Caso Barrios Altos, caso La Cantuta, el caso Sesti, por ejemplo, caso de la Rosa, caso Loisa Tamayo, el caso Barusister. ¿Qué son? Son casos que el Estado peruano ha reconocido y ha tenido que indemnizar desde el punto de vista del orden supra o internacional. ¿Y qué control es ese? Ya no es el control constitucional, ese es el control convencional. ¿Y qué da nacimiento a todo esto? Da nacimiento, naturalmente, y eso se deja notar, una vez que acaba la Segunda Gran Guerra, en el 45, el 10 de diciembre de 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y luego del año 45, con el nacimiento de Naciones Unidas. O sea, nacen nuevos instrumentos y nacen nuevos organismos supra o internacionales. Y eso es lo que se ha requerido. Era una exigencia inmanente y necesaria. ¿Para qué? Para proteger celosa e irrefragablemente derechos fundamentales. Pero esto, lo que se deja notar en Europa en ese momento, mitad del siglo XX, trasunto, cruzó el charco y se fue a América Latina. ¿Por qué? Porque Europa se quedó todavía pensando en la soberanía del Parlamento. Europa se quedó pensando todavía con ese brocardo lapidario de Montesquieu, de que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. ¿Y cuál era la ley? Naturalmente que era la soberanía parlamentaria. Pero en América Latina no. En América Latina el problema ¿cuál era? Vulneración sistemática de derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales requerían ¿de qué? De mecanismos de autodefensa. ¿Requerían de qué? De procesos constitucionales. Y por eso que hoy en día esos procesos constitucionales caminan en perfecta sintonía sobre la base precisamente de lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando nosotros decimos que las sentencias del Tribunal Constitucional deben ser cumplidas y acatadas por todos los poderes públicos del Estado y los particulares, entonces estamos inquiriendo de que debe haber seguridad jurídica. Y esa es la seguridad jurídica, o sea, sobre la base de que la Constitución hoy en día ya no es lo que quería Montesquieu, Locke, Rousseau y compañía, Constant, Sieyès, una Constitución política. Es, pero históricamente hablando. Ya no es lo que se deja notar luego de la Segunda Gran Guerra, una Constitución
jurídica, o sea, una constitución como norma jurídica, una norma normal. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional en sus sentencias? Ingresen ustedes a la web, Tribunal Constitucional, vean constitución como norma jurídica, va a salir un popurrí de jurisprudencia, que no es naturalmente un artilugio, por supuesto, que no es una concesión graciosa, sino que es una razón de ser. Y lo último, y con esto cierro el círculo, respetando el tiempo que se me ha dado, que la Constitución hoy en día es un código de valores en la inteligencia de que dignidad, libertad, igualdad, seguridad, mejor dicho, todos los derechos fundamentales, incluyendo el proyecto de vida, por ejemplo, incluyendo los derechos de la tercera generación, como son, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano y adecuado, ¿no? Y así por el estilo, el derecho al desarrollo. La Constitución contribuye ya ahora desde el punto de vista de una protección. Y esa protección trae como consecuencia de que la Constitución es, repito, históricamente hablando, un código político. Seguirá siendo, vean ustedes, todas las constituciones dicen constitución política, ¿correcto? 2, una constitución como norma jurídica, en la inteligencia de que esa constitución protege derechos, pero también exige obligaciones o deberes constitucionales. Por ejemplo, pague usted sus impuestos, en la inteligencia de que no sean confiscatorios también, por cierto. Y finalmente, de que la Constitución es un código de valores. Solamente así se puede sostener de que hay un Estado social y democrático de derecho, en la inteligencia de que gobernantes y gobernados van a reforzar desde el punto de vista dúctil lo que se conoce con el nombre de la gobernabilidad. Solamente así se puede respirar aires de paz, de justicia y de libertad. Les agradezco su paciencia en todo su valor. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, tenemos la conferencia del Colegio de Profesores del Perú, tema Educación y la competitividad global. El expositor es el magíster profesor Manuel Rodríguez Rodríguez, decano del Colegio de Profesores del Perú. Con más de 45 años de experiencia como educador, gozando de un reconocido prestigio como experto en educación especial para niños con talentos y superdotación a nivel nacional e internacional. Diplomado en Gestión y Administración Educativa en la Universidad Mayor de San Marcos. Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria. Doctorado en Ciencias de la Educación en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, condecorado con los laureles magistrales por la Dirección Regional de Lima Metropolitana.